Padre Celestial, en esta hora de miércoles 30 de julio 2025, te damos gracias por este bendito momento. Gracias por ayudarnos, Señor. Gracias por fortalecernos. Ponemos este tiempo de predicación en sus manos para que usted sea glorificado, sujeto a mi mente, pensamientos, corazón, cuerpo, alma, espíritu, ser sujetos a Cristo, para que usted ponga la palabra como un carbón encendido y que esta palabra cumpla el propósito para el cual usted nos ha dado, y que usted sea glorificado en el nombre de Jesucristo. Amén. Pues le damos gracias al Señor Jesucristo porque pues Él nos ha permitido estar siempre firmes, con un espíritu incansable, inagotable, pero sobre todo de estar mirándolo a Él. En esta tarde el Espíritu Santo me ha dado el mensaje que es restauración de la conquista en los hijos de Dios. La restauración de la conquista en los hijos de Dios, ¿verdad? La restauración de la conquista en los hijos de Dios. Entonces, sabemos que Dios nos ha dado hace mucho tiempo, años, el nombre de el Centro Mundial de Restauración de todas las cosas en Cristo, el León de la tribu de Judá para todas las naciones. Y en esa transición el Señor pues nos ha hablado de estar siempre restaurando, porque esta iglesia es de restauración. Dios nos entregó la visión de Hechos 3:21, la restauración de todas las cosas, y en Efesios 1:10, y de reunir todas las cosas en Cristo. Y entonces el Señor está Él restaurando a su iglesia, y sabemos que para ser un conquistador se requiere tener la mente de Cristo y una actitud de conquista y carácter. Entonces, ¿por qué el Señor nos da esta palabra? Porque cuando Dios nos restaura, el Señor nos restaura completamente, y dentro de ello, como nosotros los hijos de Dios tenemos que ser esos siervos como Dios lo habla. Y sabemos que en la iglesia actualmente se ha perdido el carácter de conquistador y la actitud de conquistador. ¿Por qué? Porque la iglesia se ha mezclado con el mundo, y hay muchos que dicen que son cristianos, pero realmente pues no son cristianos, son religiosos, y porque se han mezclado. Pero la palabra nos enseña que un hijo de Dios es radical, es celoso de las cosas de Dios y permanece en santidad, y somos luz, ¿verdad?, para las naciones. Entonces, el Señor quiere que tú tengas una actitud de vencedor, pero sobre todo de conquistar, ¿sí? Las palabras que Dios nos ha hablado, las promesas que Dios nos ha hablado, se necesita una actitud de conquista y un carácter de conquista, y de esa manera saber que los hijos de Dios tienen que marcar esa diferencia. En donde quiera que se paren, en donde quiera que estén, en donde quiera que viajen, siempre tienen que ser esa diferencia. Y para eso el Señor nos va a hablar de tres siervos de Dios, y dentro de ello otro siervo que pues la palabra de Dios lo dice que fue Timoteo. Por ejemplo, para conquistar las promesas de Dios, por ejemplo, Timoteo fue un ministro joven que acompañaba al apóstol Pablo en su segundo viaje. El apóstol Pablo fue su mentor, por lo que le dio la comisión de ser el pastor en Éfeso. Muchos ancianos no estaban de acuerdo en que un joven los pastoreara. La presión de estos hizo que Timoteo se sintiera intimidado. La palabra temor no se refiere al miedo, sino a la timidez. El apóstol Pablo le recordó
a su hijo Timoteo de cómo vencer esa timidez. Le dijo: aviva el fuego del don que está en ti. 2, es necesario que milites la buena milicia. Es necesario, el apóstol Pablo le dio instrucción en hacer guerra contra las palabras proféticas, pero las promesas se activan únicamente con la acción. Las personas que Dios escoge y son ungidas por Dios son para liberar, sanar, prosperar y multiplicarse. Naturalmente eso es como consecuencia que Dios te levanta para predicar y enseñar la palabra cristocéntrica. Hay una unción que no puede hacer que encajes para alguien más, porque cuando buscamos encajar en otros moldes nos alejamos de la gracia de Dios. No te preocupes por las críticas sobre ti. Y sabemos que el apóstol Pablo en Gálatas 1:10 dijo: no busco el favor de los hombres. Si buscara el favor de los hombres no sería siervo de Dios. Y para eso se necesita fe también. En 2 de Timoteo, donde está escrito, 2 de Timoteo 1:6, vamos a ver en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. ¿Qué nos dice la palabra de Dios ahí? En 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Si te das cuenta, los consejos que Dios le dio a través del apóstol Pablo, le dio a su hijo Timoteo, ¿verdad? Que él, siendo en ese momento joven, iba a pastorear la iglesia de Éfeso, pero los ancianos que estaban ahí no lo aceptaban porque era joven. Y así sucede en la iglesia. En la iglesia de Dios hay mucha gente que lleva 30 años, 20 años, pero esa gente que lleva ese tiempo no puede ni leer una Biblia, no puede ni consagrarse, ni santificarse, ni apartarse para Dios. Es más, ni siquiera saben quién son. Y hay muchos jóvenes que llevan poco tiempo en la iglesia de Dios, pero tienen una actitud de vencedor y un carácter de conquista, como Timoteo. Y aunque él, Timoteo, fue intimidado por los ancianos de la iglesia en Éfeso, el apóstol Pablo, que fue su padre espiritual, su mentor, le dijo que avive, ¿verdad? Te aconsejo que avives el fuego del don de Dios, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que mantenernos vivos, mantenernos despiertos, manteniéndonos con ese carácter y esa actitud de conquista, de conquistador, ¿sí? Pensando con la mente de Cristo, hablando con la mente de Cristo, confesando con la mente de Cristo, porque empieza desde que nuestra mente ha sido renovada y ahora es una mente de Cristo, porque dice la palabra que ahora tenemos la mente de Cristo. Y los que tienen una mente religiosa, todos se lo dejan a Dios y no se accionan. No saben su identidad de conquistador. Mejor los impíos los conquistan. Un hijo de Dios debe tener siempre donde se pare ser la diferencia, ser la luz, ser ese hombre sabio, como lo fue el profeta Daniel después de ayunar, su ayuno de verduras, 10 veces más sabio. Y entonces aquí el apóstol Pablo le aconsejó a Timoteo que avives el fuego del don de Dios, pero para avivarlo se requiere orar continuamente, si puedes 3 veces al día, siempre eso te va a mantener en fuego. En Primera de Timoteo, vamos a ver el otro consejo que le dio el apóstol Pablo a Timoteo. En Primera de Timoteo está 1:18. Vamos a Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 18. Le dice ahí: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Si te das cuenta, el apóstol Pablo fue un conquistador. El apóstol Pablo fue levantado por Dios para ir a muchas iglesias en ese tiempo.
¿Y por qué Dios escogió al apóstol Pablo? Porque él fue convertido al instante que se le presentó Dios y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo dijo: ¿qué quieres que haga, Señor? Que vayas y prediques mi palabra. Ahí hubo una conversión radical. Dejó el mundo, dejó la religión, dejó las costumbres de ese tiempo y él se apartó absolutamente y se consagró para Dios. Y por eso él hizo la diferencia. Él fue a los Éfesos, él fue a los Corintios, él fue a los Gálatas y a muchas iglesias, a los Filipenses, el apóstol Pablo. Pero él tenía hijos espirituales y este joven Timoteo, que fue su hijo espiritual, le aconsejó cómo derribar la intimidación que los ancianos de la misma iglesia, porque él iba a pastorear en Éfeso, siendo joven, no lo dejaban, lo intimidaban. Y entonces hay palabras que Dios te ha hablado por tiempos, por años, palabras de Dios proféticas a través de profetas verdaderos de Dios, y esas palabras se van a cumplir, pero para que se cumplan tienes que tener una actitud de obediencia a la palabra profética, de ser firme a la palabra profética que se te fue soltada y dada, para que de esa manera se cumpla en su momento, en el tiempo de Dios perfecto. Esa es la forma como Dios le aconsejó a Timoteo, porque a Timoteo le había dado palabra profética. Y entonces cuando alguien de la misma iglesia se levante contra ti, y cuando tú estés pensando diferente, cuando tú estés actuando diferente, cuando estés hablando un lenguaje del reino de Dios, cuando estés hablando un lenguaje de victoria, un lenguaje de fe, un lenguaje de conquista, y mucha gente se va a levantar contra ti, no le hagas caso, porque de por sí los que te critican y no hacen nada, no le hagas caso. Déjate aconsejar por los que están caminando en ese fuego, en esa victoria, en esa actitud de conquistador, porque el apóstol Pablo estaba siendo un conquistador. Donde iba, dice que trastornaba al mundo. Donde se paraba el apóstol Pablo, predicaba la palabra de Dios con demostración del poder de Dios. Y vamos a ver qué dice en el libro de Daniel 9:1-2. En Daniel capítulo 9, vamos a ver en el libro de Daniel, ¿sí? ¿Qué nos dice la palabra de Dios en el libro de Daniel? Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en el libro de Daniel, ¿sí? Capítulo 9 del 1 al 2. Dice la palabra de Dios en Daniel capítulo 9 versículo 1 y 2. Dice la palabra de Dios en Daniel capítulo 9 versículo 1 y 2, donde el subtítulo tiene oración de Daniel por su pueblo. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová el profeta Jeremías. El número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. ¿Sí? Si te das cuenta, Dios le habló al profeta Jeremías, ¿sí? De qué iba a suceder, ¿sí? Y eso sucedió más adelante. Cuando Dios te da una palabra profética, se va a cumplir, siempre y cuando nosotros la creamos, obedezcamos, y de esa manera se van a cumplir las promesas que Dios tiene para ti y para mí. No importa lo que digan la gente. Por ejemplo, aquí nos ha enseñado Dios de que la plenitud de un hijo de Dios y una hija de Dios es que está en victoria, es bendecido, prosperado, en éxito, honra, vida, salud y riquezas del reino de Jesucristo. A plenitud, esa es la restauración de un hijo de Dios en Cristo, sin religión. Ahora, vemos en Efesios capítulo 5, vamos a ver en el libro de Efesios capítulo 5, ¿sí? En Efesios capítulo 5.
Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 5, ¿sí? Versículos del 15 al 18. ¿Qué nos dice ahí la palabra de Dios? ¿Sí? Vamos a ver qué nos dice ahí, ¿sí? En Efesios capítulo 5, versículo del 15 al 18, dice la palabra de Dios. Dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, ¿sí? Entonces nos está diciendo aquí, aprovechando bien el tiempo, ¿sí? Andar como sabio, ¿sí? Y entendido, ¿sí? Y dice: no seas insensatos, sino entendido, ¿sí? Entonces nosotros, los hijos de Dios, hijas de Dios, debemos ser entendidos, que nosotros tenemos que ser esos conquistadores de los que habla la Biblia. Ya vimos que el apóstol Pablo fue uno de los conquistadores, y cómo estaba él transfiriendo esa actitud y ese carácter a su hijo Timoteo, que aunque era joven, él iba a pastorear la iglesia de Éfeso y no lo dejaban los ancianos ahí, pero él le aconsejó qué hacer. Y dice en la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 14 versículo 15. Vamos a ver ahí en 1 Corintios capítulo 14 versículo 15. 1 Corintios capítulo 14 versículo 5. 15, perdón, es 15. 1 Corintios 14, 15. Dice la palabra de Dios, ¿sí? Una pregunta: ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también el entendimiento, ¿sí? Y luego en el 16, porque si bendice solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, una pregunta: ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Entonces, si te das cuenta, en el 15 dice: ¿qué pues? Oraré en el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré en el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Entonces se necesita estar en el espíritu, con una apertura de entendimiento, y orar. O sea, orar, nosotros las promesas que Dios nos dio, tenemos que orarlas, tenemos que cantarlas, proclamarlas, ¿sí? Diariamente. Recordárselas a Dios que Él nos las ha hablado y que Él las va a hacer siempre y cuando nosotros le creamos a Dios. Si Dios te habla, no importa el tiempo, porque si tú permaneces firme en esas palabras que Dios te ha soltado a través de su palabra y a través de sus profetas verdaderos, se va a cumplir. No importando los pronósticos de la gente, no importando lo que esté pasando. Aquí lo que importa es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que manda. Entonces, vamos a ver en Isaías 54:1. Vamos a ver Isaías 54:1. ¿Qué dice la palabra? En Isaías capítulo 54, versículo 1. Dice la escritura en Isaías capítulo 54, versículo 1. Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz, levantá canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ese es el amor eterno de Jehová en ese tiempo a Israel, y ese es el amor eterno de Dios para su pueblo, para su iglesia, para sus hijos, para sus siervos que saben que son hijos de Dios. Ser hijo de Dios es ser diferente al mundo en todos los aspectos, ¿sí? No tienes que tener nada de religión, ninguna costumbre pagana, ninguna tradición pagana, ninguna enseñanza pagana, no ser mal influenciado por el paganismo y sobre todo no mezclarse. Y entonces estamos viendo que el apóstol Pablo, cómo él tenía una mente de conquistador. Hoy por hoy vemos los libros de historia en la universidad, en el mundo. Napoleón, que fue un conquistador, y conquistó muchas naciones, siendo un impío, ¿sí? ¿Cuánto más un hijo de Dios
debe tener una mentalidad de conquistador. Porque si tenemos a Dios y está Dios con nosotros, y si estamos esforzándonos, Él es fiel con los fieles, y Él es justo con los justos, pero sobre todo con los que le creen. Hoy por hoy todos se dicen ser cristianos, pero cristianos verdaderos hay muy pocos, porque la mayoría de los cristianos toma el nombre cristiano y vive como el mundo, escuchando música del mundo, participando en fiestas paganas, hablando siempre un lenguaje religioso, un lenguaje sin identidad de Dios. Y por eso el mundo, a los que son religiosos, cristianos, le dicen hermanitos, y hasta su vocabulario es Diosito, porque ellos no han sido renovados, y aunque son cristianos, pero están en iglesias evangélicas que, entre comillas, no han salido de Babilonia, siguen con una mentalidad caída y una mente religiosa. Pero hoy el Señor te está diciendo que el remanente fiel, que sabe su identidad, que sabe su posición, que sabe que es hijo de Dios y que no se ha doblegado ni rendido al mundo, tiene esa diferencia para conquistar, no importando si estás en África, porque a veces los que están en África, cristianos, se consideran inferiores ellos mismos, porque ni creen que son hijos de Dios. Si están en Cuba, si están en la India, si están en China, si están en países tercermundistas, pero recuerda, el mismo Dios de Estados Unidos es el mismo Dios de Japón, el mismo Dios de México. Dios, si está contigo y tú has creído en la identidad de hijo de Dios, así vas a cambiar, a hacer la diferencia, a vencer y conquistar las promesas que Dios nos ha hablado. Vamos a ver que los principios de una mente que ha sido renovada y una actitud de carácter, de conquista, en un hijo o hija de Dios debe ser responsable, debe ser continuamente estarse examinando qué tanto ha obedecido a Dios, qué no ha obedecido, qué tanto se está santificando. Debe ser abierto a aprender de Dios. Debe saber que Dios es el que lo enseña. Debe tener un coraje, un carácter para ser conquistador. Debe trabajar duro. Debe ser leal, ¿sí? Debe ser leal a Dios, ¿sí? Debe tener fidelidad a Dios, amor a Dios. Debe de permanecer. Muchos no permanecen. Vienen pruebas y se van al mundo. Y Dios quiere firmeza, Dios quiere seguridad, Dios quiere certeza, Dios quiere fe, caminar en fe, por vista. Por vista no, por fe, por fe, por fe. Porque vemos que la palabra de Dios dice que por fe un conquistador debe tener fe. ¿Y qué dice? Que vamos a ver la palabra de Dios en Hebreos 11, 33, 34. En el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo del 33 al 34. Dice la palabra de Dios en Hebreos, capítulo 11, versículo del 33 al 34. Dice la palabra de Dios, que por fe conquistaron reinos. En Hebreos capítulo 11, versículo 33-34, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Esa es la mente de un conquistador. Esa es la mente de un hombre, mujer, siervo, sierva de Dios, que son hijos radicales, verdaderos, que mantienen en santidad. ¿Sí? ¿Te has dado cuenta que con esa actitud y carácter de conquista y teniendo fe, ¿qué es lo que se logra? Pareciera fácil: conquistar reinos, hacer justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos,
evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. ¿Sí? O sea, a donde quiera que te pares, tú tienes que saber que eso tienes que hacer con un hijo un hijo que tiene una mente renovada, con la mente de Cristo. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Conquistar reinos, hacer justicia, alcanzar promesas, tapar boca de leones, apagar fuegos impetuosos, evitar un filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Tienes que saber qué autoridad y poder tienes, ¿sí? Y vamos a ver otros 3 hombres que de carácter de conquista, ¿sí? Vamos a ver a Isaac, ¿sí? Vamos a ver a Isaac que él obedeció a Dios. Y al tener una actitud de obediencia a Dios, alcanzó las promesas que Dios le prometió y las conquistó. Está en Génesis capítulo 26, ¿sí? En el libro de Génesis capítulo 26, dice la palabra de Dios, no lo digo yo, ¿sí? Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 26, ¿sí? En Génesis capítulo 26, versículo 12 al 14. Y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año 100 por 1, y lo bendijo Jehová. El varón se enriqueció, y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas, y hato de vacas, y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. En el 16, entonces dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. ¿Sí? ¿Te das cuenta cómo Isaac narra desde el capítulo 26, Isaac en tierra de Gerar? Ahí en el versículo 2, en Génesis 26, capítulo 2 y 3, habla que Dios le da una orden. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. En el 3, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. ¿Sí? Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra te serán benditas en tu simiente. ¿Te das cuenta que las promesas no fueron solamente para Abraham, sino para su hijo Isaac, de conquistar? ¿Sí? Pero ahí por obediencia a Dios. ¿Sí? Dios nos ha dado una palabra ya en estos 11 años de ministerio, que se transicionó a ser Centro Mundial de Restauración de todas las cosas, Centro Mundial de Restauración y Reír todas las cosas, el león de la tribu de Judá para todas las naciones. Dios nos va a entregar esa mega construcción, título, verdad y llaves, y tú te vas a sorprender. Pero esto se gestó no ahorita, fue desde hace 11 años, ¿sí? Y por eso nosotros creemos. Y el semillero de ministerios. Yo le preguntaba a Dios, ¿por qué no todos permanecen? Y Él simplemente me mostraba cómo en donde quiera muchos inician. Por ejemplo, en la universidad se inscriben, pero no todos se titulan. Y es en una familia, no todos obedecen a Dios, no todos quieren seguir a Dios, todos quieren comprometerse con Dios, no quieren compromiso con Dios, quieren de Dios, pero no quieren nada con Dios. Y así no se puede. Entonces, permanecen los que obedecen, permanecen los discípulos, permanecen los que se someten a Dios, permanecen los que creen a las promesas de Dios. A Abraham Dios le dio esas promesas, le dijo: sal de tu tierra y tu parentela y vete de aquí. Pero no le dijo a dónde. Y así tú puedes estar en un lugar donde tú piensas que no vas a crecer, en donde tú piensas que no hay recursos porque estás en Cuba, porque no hay recursos porque estás en la India, que no hay recursos porque estás en Mongolia, porque no hay recursos porque estás en Somalia. No es el mismo Dios,
de Japón es el mismo Dios de ahí. El mismo Dios de México es el mismo Dios de ahí. La única diferencia es que tú y yo tengamos esa actitud de conquistador, esa mente renovada, a una mente de Cristo, a pensar ilimitadamente, hablando victoria, porque dice la palabra de Dios que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Todo está en cómo pensamos y cómo hablamos y con esa actitud de conquistador. Y la iglesia hoy por hoy se ha doblegado los vales, hoy por hoy se ha mezclado, hoy por hoy vive contaminada, vive rendida al mundo. Quiere adorar y servir al becerro de oro y quiere adorar y servir al Dios verdadero de Israel. Y así no se puede. Una mente de un hombre conquistador también es la que vamos a ver en David. Vamos a ver, David fue un adorador y un profeta. En 2 de Samuel capítulo 8. 2 de Samuel. ¿Sí? 2 de Samuel capítulo 8. Dice la palabra de Dios. ¿Sí? En 2 de Samuel dice capítulo 8. Vamos a ver los versículos del 11 al 14. ¿Sí? Pero es importante que entendamos. Dios nos levantó para volver al Dios de la Biblia, a su palabra, y donde todo vuelve a Él. Hemos sacado, por orden de Dios, 54 herejías hasta ahorita. Y una de ellas es que no encuentras en la Biblia que esté escrito que Dios controla, que Dios toma el control, que Dios está en control. No está así en la Biblia. Ninguna con lupa, si tú quieres ver como veas, no aparece que Dios controle, toma en control y está en control. No, la palabra control no existe. Y si no existe, es una herejía. ¿Qué dice? David extendió sus dominios. No dice David extendió sus controles. Volvamos a la Biblia a hablar el lenguaje bíblico. David fue un conquistador. David fue un vencedor, uno que tenía dominio sobre sus enemigos. Conquistaba, donde se paraba, donde iba, derrotaba a sus enemigos. Dice la palabra de Dios que en el versículo 11, 2 de Samuel capítulo 8, versículo del 11 al 14, los cuales el rey David dedicó a Jehová con la plata y el oro que había dedicado de todas las naciones que había sometido. De todas las naciones que había sometido. Fue un conquistador de naciones. Y tú y yo debemos ser un conquistador de ciudades y naciones, estableciendo el reino de Dios con violencia. Si David sometió a muchas naciones, es que David tenía una mente de conquistar. Tenía una mente de donde se paraba, supieran que Dios estaba con él. Que donde se paraba, sabían quién era David. ¿Por qué? Porque hasta sus enemigos lo iban a bendecir. En el versículo 10, 2 de Samuel 8:10. Capítulo 8, versículo 10. Y envió Toi a Joram, su hijo, el rey David, para saludarle pacíficamente, para bendecirle, porque había peleado con Hadaezer y lo había vencido. Porque Toi era enemigo de Hadaezer, y Joram llevaba en su mano utensilios de plata, de oro y de bronce. Cuando tú sabes que tú eres hijo de Dios, los hijos del diablo se tienen que ir. Cuando tú sabes tu posición de conquistador y de vencer, todos tus enemigos te tienen que bendecir. Todos tus enemigos te tienen que buscar un favor, como ahí se lo estaban buscando a David. Pero cuando tú sabes que vives en santidad, que el infierno te conoce, Satanás y sus demonios te conocen y sus siervos Satanás te conocen, que tú no te has mezclado, que sabes que Dios está contigo y que si Él está contigo, ¿quién contra ti? Pero para eso empieza desde tu actitud, desde tu posición de cómo vivir en intimidad y en santidad e integridad con Dios. Esa es la forma, no hay otra manera.
de tener unción, presencia de Dios. Entonces, quítate la religión de que todo se lo dejas a Dios. Quítate esa mente religiosa de que se van a caer dólares del cielo y tú nomás los vas a recoger. No, tienes que trabajar arduamente con un carácter de conquista y de vencedor, con una actitud también de vencer. Dice en el capítulo 12, en versículo 12, 8:12, de los sirios, de los moabitas, de los amonitas, de los filisteos, de los amalecitas y del botín de Hadaezer, hijo de Rehob, rey de Sobá. Y te das cuenta, ahí nos está mostrando ejércitos contrarios que David venció, que son los sirios, los moabitas, los amonitas, los filisteos, los amalecitas. ¿Sí? Si te das cuenta, son los amonitas, uno, los moabitas, 2, los amonitas, 3, los filisteos, 4, los amalecitas, y del botín de Hadaezer, hijo de Rehob, rey de Soba. En pocas palabras, David tenía una mente de conquistador, una mente de tener dominio sobre sus enemigos, de vencerlos y quitarles el botín. Ahí él iba por botines de oro y de plata. Sabía a qué iba, no perdía el tiempo. Sabía quién estaba con él, pero también él estaba obedeciendo en ese tiempo, en ese momento de su vida, bien a Dios. Porque sabemos que después, cuando no fue a la guerra, ¿qué le pasó? En el 13 dice, así ganó David fama cuando regresaba de derrotar a los sirios. Destrozó a 18,000 edomitas en el valle de la sal. 14, puso guarnición en Edom, porque todo Edom puso guarnición, y todos los edomitas fueron siervos de David. Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Para que Dios te dé la victoria por donde quiera que vayas, para que Dios te dé la victoria en todos los proyectos, en la visión que Dios nos ha entregado, es creerle a lo que Él ha hablado a nuestras vidas, a lo que Él ha hablado a esta congregación hace 11 años y ha venido hablando, confirmando a través de los años, a través de apóstoles y profetas verdaderos de Dios. Nosotros creemos que estamos predicando a millones, a trillones de almas, y que estamos en ese centro mundial, porque así lo ha declarado Dios, así lo dijo Dios, así fue su deseo de Dios y así va a ser. Porque todo sucede cuando tú sigues creyendo a la palabra de Dios, cuando tú sigues firme en las cosas de Dios, no por lo que te diga la gente, no por lo que te digan, ¿cómo va a ser si no tiene ningún peso? ¿Cómo va a ser si no tiene recursos financieros? Pero no se trata de cuánto tenemos dinero, no se trata de cuántos conocidos tengamos, sino se trata de que Dios te conozca y me conozca, porque Él nos llamó y nos apartó. Y si Él está con nosotros, su palabra se va a cumplir en medio de las adversidades, en medio de los momentos difíciles, en medio de las crisis. Nosotros seguiremos conquistando, porque creemos en lo que Dios nos dio. Y así como los pastores y pastoras bajo cobertura en las iglesias que se están añadiendo. Siempre he dicho que los que van a permanecer y van a alcanzar sus promesas que Dios les ha hablado y los sueños de Dios en ellos y en nosotros, si creemos y permanecemos firme haciendo lo que Dios mandó hacer. Entonces, aquí estamos viendo otro hombre de Dios conquistador, David. Vimos a el conquistador Isaac, y vamos a terminar con el hombre de Dios Caleb, también un hombre conquistador, Caleb. ¿Sí? Vamos a ver ese hombre conquistador, Caleb. Josué 10:14. En el libro de Josué, capítulo 10, versículo 14. Josué, capítulo 10, versículo 14. Dice la palabra de Dios.
En Josué capítulo 10, versículo 14, dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido a Jehová la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. ¿Sí? Josué 10, 14. ¿Sí? Y en Josué 14, 6, vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Josué capítulo 14, versículo 6. Dice, y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, Ceneseo, le dijo, tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades, Barnea, tocante a mí y a ti. ¿Sí? Y vamos a ver en el versículo 9 al 11. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza? Entonces tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. ¿Sí? En el 12, dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho, ¿verdad? Entonces, vemos que Caleb fue un hombre conquistador, porque tenía un espíritu diferente. Pensaba, cuando decimos diferente es porque él no pensaba como los religiosos, que antes de entrar al ring ya se daban por vencidos. Los hijos de Dios debemos de caminar por fe. Debemos de creer a Dios, a las promesas que nos ha hablado en fe y por fe. Pero ¿qué tenemos que hacer? Creer. ¿Sí? Porque aquí vemos que las promesas que se fueron cumpliendo no fue de la noche a la mañana, ¿sí? Sino fue en años, en temporadas, en tiempos, ¿sí? Y vemos lo que dice la palabra de Dios en Proverbios 23:7. Con esa terminamos. Proverbios 23:7, ¿sí? Dice la palabra de Dios en Proverbios 23:7. ¿Qué dice la palabra de Dios? En Proverbios capítulo 23, versículo 7. Por cuál es tu pensamiento en su corazón, tal es, come y bebe, te dirá. O sea, que si tú no cambias tu mentalidad de conquistador y tener una actitud de conquistador, vas a seguir perdiendo batallas, vas a seguir religioso, vas a seguir mezclado. Los demonios y los siervos de Satanás se van a burlar de ti, porque eres un don nadie, porque no sabes qué identidad tienes. Un conquistador, un hijo de Dios y una hija de Dios que sabe que es hijo de Dios, pero se esfuerza a vivir en santidad, que tiene una intimidad con Dios en todo momento y tiempo, y que esa palabra que le ha soltado Dios, la cree, la obedece, la ora, la declara, la profetiza, tarde que temprano se va a cumplir. Pero es caminar en obediencia, aunque todos te digan es imposible, aunque todos te digan no lo vas a lograr, aunque todos te digan no vales nada, aunque todos te digan con qué lo vas a hacer, aunque todos se burlen, ahí Dios te va a mostrar que Él está contigo, como pasó con Moisés cuando alzó la vara y se abrió el mar. Sí. Porque ese profeta también tenía una actitud de creerle a Dios y sabía que si Dios lo ha dicho, Él lo iba a hacer. Para ellos ya se había terminado todo. Pero la actitud de este profeta Moisés fue creerle a Dios, obedecerle a Dios, y se abrió el mar y pasaron y vencieron. Entonces, la restauración
que Dios está trayendo en esta tarde es que pensemos como hijos de Dios, hablemos como hijos de Dios, tengamos fe y caminamos por fe, pero debemos ser conquistadores, como estos hombres de Dios que nos habla la palabra de Dios, porque en la iglesia hoy por hoy no hay esto, y menos si no hay santidad, menos esta actitud y esta mente renovada y transformada en una mente de Cristo con una actitud y carácter de conquistador, no lo hay. Nosotros, Dios nos llamó a restaurar todas las cosas, y hoy el Señor está hablando de restaurar la mente de Cristo en ti, carácter y actitud de vencer. Donde te pares, donde vayas, donde estés, siempre tienes que caminar por fe. Es desde pensar y hablar. Cuando tú hablas victoria, cuando tú hablas ya está hecho, ya lo logré, aunque no se haya hecho en lo físico, se va a hacer. Se activa lo divino de Dios, del Dios de lo posible, porque para Dios todo es posible. Entonces, ¿por qué tú no puedes caminar cuando empiezas una carrera? Dices, ya merito terminaba. Empiezas un negocio, ya casi lo logré. Ibas a comprar una casa, ya casi la compraba. No eso de casi, eso de que apenas, que lo iba a lograr, eso se tiene que desbaratar de nuestra mente. Porque todo lo que pensemos y hablamos se va a activar en lo espiritual, ya sea para victoria o para lo contrario, ya sea para bendición o para lo contrario. Entonces, tenemos que pensar y activarnos con esa actitud, con ese carácter, con esa valentía de conquistadores, como estos hombres de Dios, que fue Isaac, que fue David, que fue Caleb, que fue el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo enseñando a una generación de hijos. Y uno de ellos fue Timoteo. ¿Cómo lo aconsejó? ¿Cómo lo direccionó? ¿Cómo le dijo cómo enfrentar esas circunstancias difíciles que se encontró con los mismos ancianos de la iglesia en Éfeso? Porque era joven y no lo aceptaban para el pastorado. Y así lo mismo te van a decir. Así mismo le dijeron a David cuando iba a enfrentar a Goliat: no has ido a la guerra, no sabes de guerra, no sabes de estrategias de guerra, ponte este traje. Pero él se lo quitó. Dice, esto no me sirve. Yo solamente vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y punto, y lo derribó a Goliat. ¿Sí? Y lo mató, le cortó la cabeza y se la dio a las aves del campo. ¿Por qué? Porque él tenía una mente de conquistador al enfrentarse en la batalla, en la guerra. Entonces, hoy por hoy, Dios está trayendo esta restauración, y los pastores deben de restaurar esto en las congregaciones para que los hijos e hijas de Dios caminen con esa actitud de conquistadores y de vencedores en todas las áreas. Esta es la palabra que nos trajo Dios hoy. La gloria es para Cristo, paz de Cristo, bendiciones.